Este culto es acción de gracias por el crecimiento de la membresía. La iglesia está creciendo. ¿Saben? Yo quiero predicar el mensaje en esta noche y el mensaje va a estar titulado sobre una iglesia viva. Así es el tema que voy a compartir, una iglesia viva. Si una iglesia crece, es porque está viva. Si no crece, entonces no está viva. ¿Verdad que sí? Una persona que está viva, crece. Pero si no está viva, no crece. ¿Cómo va a crecer si está muerto? Y hay muchas iglesias que no crecen. Sí, entonces están muertos. Y toca sal. Pero gloria a Dios cuando la iglesia crece. ¿Cuántos están contentos porque la iglesia crece? Capítulo número 4, libro de Hechos. Hechos capítulo 4, verso 31. Yo quiero compartir con ustedes algunas evidencias de una iglesia viva. En la iglesia donde pastoreo estamos estudiando el libro de Hechos. Y yo he encontrado muchas bendiciones en este libro precioso. Y de hecho, el libro de Hechos, ustedes saben que es la historia de la iglesia primitiva. Sí, es la historia de la iglesia primitiva. Cómo nació. Tengo un bonito cuadro, les cuento. Tengo un bonito cuadro de la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el capítulo 1 al 4 encontramos el poder de la iglesia primitiva. El capítulo 5 al capítulo 7 encontramos el progreso de la iglesia primitiva. Del capítulo 8 al capítulo 9 encontramos la persecución que vino a la iglesia. Interesante la persecución. Pero en el capítulo 10 al capítulo 12 encontramos cómo la iglesia se expande, se propaga. Y ya del versículo 13 al verso 28 encontramos el ministerio de Pablo, donde narra la historia de un misionero que lleva el evangelio a muchas naciones. Bonito cuadro, les cuento. Sería bueno hacer un estudio de todo el libro de Hechos. Pero leamos lo que dice el verso 31. ¿Ya lo tienen? Veamos algunas evidencias de una iglesia que crece. Ahí está. Cuando hubieron orado. ¿Ya se dio cuenta de la primera? Cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te doy por esta buena oportunidad que tengo de predicar tu palabra en este último culto de acción de gracias a ti que nuestros hermanos han programado. En esta ocasión es acción de gracias por el crecimiento de la iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia está diciendo que estamos vivos y eso significa entonces que da como resultado que la iglesia sigue creciendo. Siga bendiciendo a tu siervo pastor, al liderazgo y todos los miembros. En el nombre de Jesús predico en esta noche. Amén y amén. ¿Puede darle gloria a Dios en esta noche?
Amén, hermanos. Bueno, aquí encontramos tres evidencias de una iglesia que crece, que está viva. A ver, aquí van a subrayar rápidamente, se los voy a comentar. La primera, dice ahí la palabra, cuando hubieron orado. Una cojón casral oral, miembro de una iglesia, y la iglesia, yo quiero preguntarle, ¿la iglesia tiene un programa de oración o no? ¿La iglesia tiene un ministerio de intercesión, sí o no? Porque aquí la palabra cubrir claramente, cuando hubieron orado. ¿Saben por qué la iglesia primitiva crecía? Porque era una iglesia de oración. Amén, hermanos. Hace poco van a tener una reunión. Yo soy supervisor, una reunión con pastores. Y sin tal quiere pastores, con oración y una iglesia. Hermanos, lamentablemente con iglesias donde ni que anda programar cultos de oración, donde ni que anda programar ayunos, donde otra oración chupam la iglesia. Y una iglesia que no ora, hermanos, es difícil que crece. Es difícil. Aquí ya cuenta, vamos a ir, a ver, vayan conmigo. El capítulo 3. A ver, capítulo 3 de Hechos. Vamos a leer el verso número 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Y qué se hacía en la hora novena en la iglesia primitiva? La hora de la oración. ¿Se dan cuenta que la iglesia primitiva tenía establecido un horario de oración? Ahí bien claramente dice la palabra que Juan y Pedro fueron al templo a la hora novena. De una vez dice ahí la palabra, la hora novena. Entonces a mí me gustaría y me atrevo, oigan, me atrevo a preguntar, iglesia, ¿ustedes tienen un día establecido de oración? ¿Ustedes tienen un horario establecido de oración? Porque la iglesia primitiva sí la tenía. Sí la tenía. Aquí la palabra dice claramente la hora. Y dice ahí la hora novena. ¿Oyeron? Voy a explicar algo. A ver, ponga atención, voy a explicar algo. En los tiempos bíblicos, la hora del día se contaba a las 6 de la mañana con nosotros. Fíjense que el horario bíblico no es igual al horario nuestro. Por ejemplo, nosotros comenzamos a contar la hora del día a las 0 horas. Luego decimos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí la palabra dice la hora novena. Entonces, huecojunco van a explicar sin saber el horario bíblico, estaría diciendo, hermanos, dice aquí la palabra que los hermanos se reunían en la oración a las 9 de la mañana. No, eso es un error de interpretación. En los horarios bíblicos se comienza a contar la hora del día, cuando ilumina el día. Entonces se comienza a contar en nuestro horario a las 6 de la mañana. La hora bíblica sería la hora 1, para nosotros es a las 6 de la mañana. No sé si me estoy dando a entender.
Entonces, si para ellos la hora del día es a las 6 de la mañana, para nosotros, en nuestro horario, ¿a qué horas se reunían ellos en la oración? Entonces, si comenzamos a contar a las 6 de la mañana, que es para nosotros, sería, vamos a ver, contamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde a las 3 de la tarde. ¿Qué hora era la oración en la iglesia primitiva? Yo pregunto a la iglesia aquí, la iglesia metodista, ¿qué horas es la oración con ustedes? ¿Hay una hora en la oración o no hay? Aló, guachalá. ¿Está serio? Amén, hermanos. ¿Verdad que la iglesia primitiva tenía un horario establecido para la oración? Allá conmigo donde yo pastoreo, la hora de la oración es a las 5 de la tarde. Todos los lunes nos reunimos en la hora de la oración a las 5 de la tarde. Allá donde yo estoy supervisando, otras iglesias se reúnen a las 3 de la tarde, otros se reúnen a las 6 de la tarde en adelante, pero tienen establecido un horario de oración. Amén, guachalá. Mejor descarto el tiempo establecido. Solo sería preguntar, hermanos, ayuno y que jurar por la iglesia. Ahí sí todos respondieron. ¿Qué día es el ayuno? Domingo. ¿A qué horas es el ayuno aquí? Porque hay algunos que dicen ayuno, pero llegan a las 11 de la mañana. Eso es pecado. Llegan desayunados. Hay otros que dicen, hermanos, vamos a ayunar, pero no vengan al templo. Ayunen en su trabajo, ayunen en su negocio, ayunen en su casa. No se puede. No se puede. Mas utsna kohpe perchoch de Dios. Mampachi ve kispe perchoch de Dios cuando ayuno hasla. Aquí espejo oración hasla. Aquí chabejis Dios hasla. A ver, mampachi ve chabej Dios en oración. Denle un aplauso al Señor y digan, Señor, nosotros queremos buscarte en la oración. Entonces lo primero que encuentro en esta iglesia era la oración. Y sabía cómo oraban ellos. Tengo algunos puntos. Primero, ellos oraban en un tiempo establecido. ¿Está bien? Segundo, pero la iglesia primitiva también oraba en unanimidad. Ellos saben lo del salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Más utsna cuando van a unir en oración. ¿Sabían ustedes un dicho popular que dice, un leño solo no arde? Es necesario que y que tu presencia del Señor. ¿Saben ustedes lo que dice Eclesiastés? 2 son mejor que 1. Amén. Más utsna que van a unir que para oración. Iglesia, cuando día de oración, cuando día de ayuno, chitanlok, chetpetok, a veces van a anunciar ayuno para la iglesia y cabir cachlan, compachive, hay necesidad, chisaglo para ayuno. Dice que solo es para los que tienen necesidad. Y los que no tienen necesidad, entonces no vienen. No, el ayuno es para aquel que tiene o no tiene necesidad. Hay que venir a buscar al Señor en oración unidos. Otra cosa que encuentro de la oración de la iglesia primitiva es que oraban. La iglesia primitiva oraba teniendo éxito. Les voy a contar la historia. ¿Se acuerdan la otra vez cuando agarraron a Pedro y lo metieron en la cárcel?
¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Será que la iglesia estaba dormida? No, la iglesia estaba orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Muy bien, dice la Biblia que llega el ángel de Jehová con Pedro ahí en la noche. Pedro estaba dormido en la cárcel y llega el ángel de Jehová, lo despierta y le dice: Pedro, levántate, cíñete y sígueme. Para Pedro eso era un sueño, pero dice la Biblia que de Pedro chuterrenegre ángel. Y cuando Shoapan Pacachoch, hermanos, donde te que vino a orar, dice que de Pedro Joan tocar para la puerta. ¿Se acuerdan? Tocó Pedro a la puerta y sale una señorita que se llama Rode. ¿Sabían ustedes que Rode es en griego, pero en nuestro dialecto, en nuestro idioma es Rosa? Así que si hay una hermana aquí que se llama Rosa, su nombre original es Rode. Toca Pedro entonces, sale Rode y pregunta a ella: ¿quién es? No abre la puerta. Viene Pedro y dice: soy yo, Pedro, estoy libre, salí de la cárcel. Y Rode va corriendo y le dice a los hermanos: hermanos, Pedro es libre de la cárcel. Pero Rode no creía. La gente no creía, pero luego insistió Pedro, porque la oración tuvo éxito. Digan conmigo: la oración tiene éxito. Oh, no se animaron. 1, 2, 3. La oración tiene éxito. ¿Cuántos han visto el éxito en su oración? Denle un aplauso al Señor y digan: gracias, Señor, porque he tenido éxito en mi oración. Estamos oyendo, ¿verdad, hermanos? Qué interesante. Y luego la otra cosa que encuentro en la iglesia primitiva es que la iglesia oraba arriesgadamente. Fíjense que la iglesia, a pesar de que pero que van a orar, hermanos, de repente que Perry y Chivich, cuando que van a orar, que ya con la oración más van a orar. Les voy a contar algo, a ver, escuchen. En una ocasión, como pastor, problemas, y muchos problemas. Viene uno, se va, y viene otro, se va, y viene otro, y se va, y viene otro problemas. Tuvimos muchos problemas. Y gracias a Dios llegaron hermanos a visitarme. Y cojo un hermano consejero de la iglesia, chino van a visitar. Lástima Arjom. Su tancher con muchas luchas, muchas pruebas, saber quién sabe. Y te cubierchue, ya sé, su cher con muchas luchas y pruebas, y quien sabe, su che cabijat quien sabe. Lo que pasa, mucha oración cabenokcha. Entonces, chujarritzel chavij, quien ya un aconsejo, que han chorar para que tener itzel, hermano. Miren qué consejo. Pero la iglesia primitiva no hacía eso. Cuando el enemigo atacaba, la iglesia primitiva oraba más. Cuando que tú van a atacar Ritzel, se van a orar más. Cuando con lucho para la vida, van a orar más. Y Kawil victoria, será oración. Porque después de la tormenta, viene la calma. Denle un aplauso al Señor. Hermano, siga orando. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿se acuerdan? Daniel, ¿verdad que Daniel fue amenazado porque oraba? Cuando lo amenazaron, ¿dejó de orar? No, siguió orando. ¿Y qué tuvo Daniel? Tuvo éxito. Entonces, una iglesia que crece es una iglesia que ora. Por eso no es mentira aquel canto cubij: los que con lágrimas sembraron,
con regocijo segarán. Para que iglesia es necesario que van a orar, para que iglesia es necesario que en la presencia del Señor, para que quepe más almas a los pies de Cristo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. ¿Ya oyeron? ¿Por qué crece una iglesia? Ya tenemos una respuesta. Porque ora. ¿Oyeron? Yo aconsejo a aquellos amigos pastores, si están pastoreando una iglesia que no crece, ¿están orando ustedes por el crecimiento de la iglesia? No hay mayor éxito de una iglesia, hermanos, si no hay oración. Hay que orar. Una segunda, mire ahí la palabra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. La otra segunda señal de una iglesia que crece es que ama al Espíritu Santo. Aquí van a amar el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado. Hermano, que juntas van a amenazar con Winak para que van a aceptar. Pero el Espíritu Santo abuk, hermano, haré el Espíritu Santo que van a obra y cucamlo almas. Quinta chavera atat cojonel, antes nat cojonel ta chinset kamohlok, mataré el Espíritu Santo shatukamolok. Sí, porque ojer pachas catar mensaje por la mañana. Pablo era enemigo de la iglesia, pero el Espíritu Santo shuban tocar casal y shuban aceptar guajunachiubi Saulo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence al hombre. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. El Espíritu Santo es quien acompaña a la iglesia. El Espíritu Santo es quien da poder a la iglesia. ¿Qué dice Hechos capítulo 1 verso 8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La iglesia no puede ser testigo si no tiene el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que ama al Espíritu Santo es una iglesia que crece. Otra vez pregunto en esta noche, ¿cuántos aman al Espíritu Santo? Van a rechazarle Espíritu Santo para que haya testimonio. No, hermanos, sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Sin el Espíritu Santo yo no puedo obligar a la gente para que acepte. No, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Les pregunto a ustedes, ¿se dejan ustedes guiar por el Espíritu Santo? Yo tengo un pasaje, capítulo 8. A ver, vayan conmigo. Allí en el pasaje encuentro capítulo 8 versículo del 26 en adelante, pero específicamente el verso 29. Un hombre llamado Felipe. ¿Sabían ustedes que Felipe era un hombre guiado por el Espíritu Santo? Porque el verso 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Miren qué bonito. ¿Se acuerdan de esta historia? Esta historia era de un hombre eunuco, dice la Biblia, un etíope. Dice que iba leyendo la Biblia, pero no lo entendía. Entonces un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y acércate a ese carro, porque en ese carro va un hombre leyendo, pero no entiende. Ya en el versículo número 29, el Espíritu Santo le dice: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acerca al carro y el hombre estaba leyendo el pasaje que dice: como oveja a la muerte fue llevado. Felipe le pregunta en el verso 34: ¿entiendes lo que lees?
Y el hombre, hermanos, le responde a Felipe: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Se dan cuenta que Felipe era guiado por el Espíritu Santo? Huevos que van a amar el Espíritu Santo. La iglesia, que hermanos, una iglesia guiada por el Espíritu Santo crece. ¿Oyeron? Otra vez, una iglesia guiada por el Espíritu Santo crece. Por eso no rechacemos al Espíritu Santo. Por eso no nos burlemos del Espíritu Santo. Le damos aplausos al Espíritu Santo porque ha sido el agente principal para que la iglesia crezca. Amén, hermanos. Sería bueno decir en esta noche: te amo, Espíritu Santo, porque la iglesia ha crecido. Hermanos, nunca quiñate in honor chuve cuando copan miembros que van a aceptar en la iglesia. Nunca ne que es que in bueno, es que in que nauche no arreglo con el Espíritu Santo kuk amlo ruinach kaslar. Amén. Con un miembro in kaslar que ashlok en otras congregaciones, por ejemplo, cojo un miembro con 5 iglesias, 5 templos que ashbulok kaslar, y en una ocasión Shintache Manuel Quintache sumochi hasta unal shalbanawe aceptar, pero cocan nik iglesia pape y sumo hasta unal chatpewi Quintache. Saben, eso no lo hace el hombre, lo hace el Espíritu Santo. Con miembros que peví a unos 4 kilómetros, que quitos lo que taxi, que quitos lo que carro, que pepe culto, vienen de lejos, pero llegan allá con nosotros en la iglesia. Yo no los fui a traer a la fuerza, yo no los fui a jalar del pecho, no. Guachacri, harerlo con el Espíritu Santo que van a. ¿Cuánto le dan honor al Espíritu Santo? ¿Puede aplaudirle al Espíritu Santo? Una tercera verso, estamos estudiando el verso 31 de Hechos 4. Mire lo que dice al final: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow, esto está maravilloso. Miren esta escritura preciosa. Otra forma que encontramos en este pasaje, o otra razón por qué la iglesia primitiva crecía, y aquí está, lo leo, y me gusta leerlo en la Biblia Dios habla hoy. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Aquí la palabra en la Biblia 60 es la palabra denuedo, pero en la Biblia Dios habla hoy, la palabra es abiertamente. Y me gusta leerlo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice ahí el pasaje: y proclamaban la palabra sin temor. Wow, eso es maravilloso. Lo voy a leer en la Biblia Jerusalén. ¿Saben qué dice la Biblia Jerusalén? Que predicaban la palabra con valentía. Esa es otra forma como crece la iglesia. Les voy a decir algo. Lamentablemente hoy día en nuestros púlpitos ya no se predica la palabra de Dios. Ya me coche mensaje. A veces, chitana, a veces los predicadores que van a leer juncita bíblica y que apigre Biblia y que pijo un montón hasta que me cote chupambre Biblia. Y en vez de que casquire unak para que cojonek, ya que cotahbik, hermano, esa iglesia no crece. Pero cuando Atka van a predicar la verdadera palabra de Dios, esa iglesia crece. Yo conozco a un hermano pastor allá en la ciudad capital, y ese pastor, hermano, su iglesia está creciendo, crece y crece. Y alguien lo entrevistó y le preguntó: hermano, ¿por qué está creciendo la iglesia? Y él sencillamente respondió: porque aquí se predica la palabra de Dios.
Una iglesia que crece, ahí está en la Biblia, es una iglesia que predica la palabra de Dios. El problema es que nos predicamos a nosotros mismos. El problema es que hablamos más de otras cosas que de la palabra de Dios. ¿Saben qué dice la palabra en Hechos? Cuando oyeron la palabra, creyeron. Hay mucha gente que acepta a Cristo escuchando la palabra. Y eso lo dice Romanos. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír palabra de Dios. Entonces, pastores, evangelistas, obreros, predicadores, ¿quieres que tu iglesia crezca? Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Sabes? Cuando te invitan a predicar, predica la palabra. Una iglesia que predica la palabra crece. Yo voy a invitarlos en esta noche que le demos gracias a Dios, porque Dios ha respondido nuestra oración, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque en esta iglesia se predica la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? La iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo. ¿Y cuántos creen que va a seguir creciendo la iglesia? ¿Saben? Chitanari Casal. Mer cuando Shinulik Casal, Shiwilore templo, y está lindo el templo, fíjense. Pero saben, estaba pensando que esta iglesia, cuando vi el programa y el último culto, que es ahorita, es acción de gracias por el crecimiento de la iglesia. Entonces yo dije, esta iglesia va a seguir creciendo. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a seguir creciendo? Sí, porque está viva. Solo si se muere ya no va a crecer. Pero esta iglesia está viva y va a seguir creciendo. Entonces, si van a pensar y si va a crecer más la iglesia, ¿qué van a hacer con el templo? Probablemente van a tirar un segundo nivel. Y hay espacio allá adelante, hay espacio aquí atrás. Y van a seguir haciendo un templo más grande. ¿Por qué? Porque la iglesia va a seguir creciendo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque la iglesia está creciendo. Apláudale al Señor y diga: gracias, Señor, porque la iglesia está creciendo. Allá por Chichicastenango hay una iglesia que comenzó hace 6 años. Nosotros fuimos partes de la fundación de esa iglesia. Comenzó con 5 familias. Hermanos, ahorita hay más de 80 familias. En 6 años la iglesia ha crecido de una manera extraordinaria. Y saben, el pastor y la oficialidad de esa iglesia es una iglesia que ora, no tiene miedo. Que van a orar, que endemoniado, que van a reprender demonios, y la gente acepta a Cristo Jesús, y ha crecido de una manera maravillosa esa iglesia. ¿Cuántos van a seguir orando para que la iglesia crezca? ¿Qué tal si oramos en esta noche? Miembros de esta iglesia, si van a seguir adelante, sigan orando para que la iglesia crezca. Vamos a orar y le decimos al Señor: gracias, Señor, porque la iglesia está creciendo. ¿Quieren orar conmigo? Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi hermano pastor y la oficialidad de esta iglesia te están dando gracias, Señor, porque tú has permitido que esta iglesia no se muera, más bien esté viva. Y como está viva, está creciendo.
Por esa razón te dicen gracias, Señor, porque la iglesia está creciendo. Están aceptando hombres, están aceptando mujeres, están aceptando niños, están aceptando jóvenes y señoritas. Señor, bendiga esta iglesia. Haz que esta iglesia siga creciendo, que crezca, que crezca, que crezca, Señor, y no se muera. De repente el enemigo está queriendo destruir esta iglesia, pero no va a poder, porque la iglesia ora, porque la presencia del Espíritu Santo está aquí. Señor, bendiga a tu siervo, bendiga a los predicadores que prediquen tu palabra, esa palabra que llama, esa palabra que perdona, esa palabra que justifica, esa palabra que muestra al Salvador de nuestra vida. Señor, bendiga a tu pueblo. Señor, salva las almas en este lugar y que esta iglesia siga creciendo para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.